La llamaban loca por casarse con el apache más temido de todo México. Pero cuando su pueblo enfrentaba la ruina total, ella sabía que solo ese monstruo podía salvarlos a todos. En el pequeño pueblo de San Rafael de las Flores, enclavado entre las montañas áridas del norte de México en 1863, las campanas de la iglesia repicaban con una desesperación que helaba la sangre. No era una celebración, sino una súplica al cielo por un milagro que parecía cada día más lejano. Las tierras que una vez habían sido fértiles, ahora se extendían como heridas abiertas bajo el sol implacable, agrietadas y sedientas de una lluvia que no llegaba desde hacía más de 2 años. Rosalinda Pilar caminaba por las calles polvorientas, observando el deterioro que se apoderaba lentamente de todo lo que conocía y amaba. A los 23 años, era considerada una de las mujeres más hermosas de toda la región, con cabello castaño que brillaba como miel bajo el sol y ojos verdes que parecían esmeraldas pulidas. Su belleza había sido motivo de orgullo para su padre, don Anastasio, quien había rechazado numerosas propuestas de matrimonio, esperando la oferta perfecta que elevara aún más el estatus de la familia. Pero ahora, mientras contemplaba a los niños con mejillas hundidas y ojos opacos que jugaban débilmente en el polvo, Rosalinda sentía que su belleza era un lujo inútil en un mundo que se desmoronaba. Las cosechas habían fallado 3 temporadas consecutivas, el ganado había perecido por falta de pasto, y las reservas del pueblo se agotaban día tras día. Los hombres más jóvenes habían partido hacia las ciudades en busca de trabajo, dejando atrás a ancianos, mujeres y niños que dependían cada vez más de la caridad de familias que ya tenían muy poco que compartir. «Rosalinda, ven acá inmediatamente». La voz áspera de su padre resonó desde el interior de su casa de adobe, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. Don Anastasio Morales era un hombre que había gobernado San Rafael con mano firme durante más de 20 años, pero las líneas de preocupación en su rostro curtido mostraban el peso de liderar un pueblo al borde del colapso. Al entrar en la sala principal, Rosalinda encontró a su padre sentado tras su escritorio de madera gastada, con papeles esparcidos que documentaban la crisis que los consumía lentamente. Junto a él estaba el padre Anselmo, un sacerdote de 60 años cuya sabiduría había guiado al pueblo durante las épocas más difíciles. Sus ojos bondadosos mostraban una tristeza profunda que hizo que el corazón de Rosalinda se encogiera de temor. «Hija mía», comenzó don Anastasio con voz ronca, «hemos recibido una propuesta que podría cambiar el destino de nuestro pueblo». Sus manos temblaron ligeramente mientras tomaba una carta sellada que descansaba sobre el escritorio. «El general Severiano Campos ha enviado un emisario con una oferta que nunca imaginé que tendría que considerar». Rosalinda conocía bien ese nombre. Severiano Campos era un militar despiadado que controlaba la región norte con puño de hierro, utilizando tanto al ejército oficial como a bandidos a sueldo para mantener su poder. Su reputación de crueldad era legendaria, y más de un pueblo había sido destruido por resistirse a sus demandas. Pero lo que más temía la gente eran los rumores sobre sus tratos con los apaches más violentos, utilizando a los guerreros nativos como herramientas de terror cuando la diplomacia fallaba. «¿Qué clase de propuesta?», preguntó Rosalinda, aunque algo en su interior ya presentía que la respuesta cambiaría su vida para siempre. El padre Anselmo se aclaró la garganta, sus manos entrelazadas mostrando la tensión que luchaba por ocultar. «Rosalinda, existe un guerrero apache conocido como Tacoda. Su nombre significa amigo de todos, pero la ironía es cruel, porque se ha convertido en el apache más temido de toda la frontera». Su voz se volvió más grave. «Dicen que es un gigante con fuerza sobrenatural, que puede rastrear a un hombre por días sin descanso, que sus flechas nunca fallan el objetivo. Los soldados lo llaman el demonio del desierto, y más de una expedición militar ha regresado diezmada después de enfrentarlo». Rosalinda sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había escuchado historias sobre Tacoda durante años, relatos susurrados que se volvían más terroríficos con cada narración. Se decía que podía aparecer y desaparecer como el viento, que sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad, que había matado a más de 100 soldados mexicanos con sus propias manos. «Severiano ha capturado a la hermana de Tacoda», continuó don Anastasio, su voz quebrándose ligeramente.
una joven apache llamada Ayana, que significa tanto para Takoda como tú significas para mí. La tiene prisionera en su fortaleza y la está usando como cebo para atraer al guerrero a una trampa. El corazón de Rosalinda comenzó a latir con fuerza, presintiendo la dirección que tomaba la conversación. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, padre? El padre Anselmo tomó la palabra, sus ojos llenos de compasión. Severiano sabe que Takoda vendrá por su hermana, pero también sabe que el guerrero es demasiado astuto para caer en una trampa directa. Así que ha diseñado un plan más elaborado. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le causaran dolor físico. Está ofreciendo un intercambio. Liberará a la hermana de Takoda y proporcionará a nuestro pueblo suficientes provisiones para sobrevivir el próximo año completo, a cambio de que tú te cases con Takoda. El silencio que siguió fue tan profundo que Rosalinda pudo escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Las palabras parecían flotar en el aire como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Casarme con él?, murmuró con voz apenas audible. Severiano cree que si Takoda tiene una esposa mexicana a quien proteger, se volverá más predecible, más vulnerable, explicó don Anastasio con lágrimas amenazando sus ojos. Cree que podrá controlarlo a través de ti y convertir al guerrero más peligroso de la frontera en su peón personal. Rosalinda se puso de pie lentamente, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. Caminó hacia la ventana y contempló las calles donde había crecido, donde había soñado con un futuro lleno de amor y felicidad. En la plaza principal, vio a doña Carmen intentando consolar a su nieto de 5 años, cuya piel pálida y ojos hundidos mostraban los efectos de la desnutrición. Vio al viejo Esteban sentado en su portal, demasiado débil para trabajar en los campos estériles que una vez habían sido su orgullo. «¿Y si me niego?», preguntó sin volverse, aunque ya conocía la respuesta. «Severiano destruirá el pueblo», respondió el padre Anselmo con voz quebrada. «Ha sido muy claro al respecto. Si no aceptamos su propuesta, enviará a sus hombres para requisar todo lo que quede de valor, y después quemará San Rafael hasta los cimientos como ejemplo para otros pueblos que se atrevan a desafiarlo». Rosalinda cerró los ojos, sintiendo el peso de cientos de vidas descansando sobre sus hombros. Pensó en los niños que había visto jugar en las calles, en las mujeres que habían sido como segundas madres para ella, en los ancianos que habían compartido sus historias y sabiduría durante toda su vida. Pensó en su padre, cuyo amor la había protegido y mimado durante 23 años y que ahora se veía forzado a entregarla al hombre más peligroso del territorio. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó, volviéndose hacia su padre con una expresión que mostraba una madurez súbita y dolorosa. «3 días», respondió don Anastasio. «Severiano espera una respuesta en 3 días, o procederá con la destrucción del pueblo». Esa noche, Rosalinda no pudo dormir. Caminó por su habitación como un alma en pena, contemplando los objetos que habían definido su vida hasta ese momento. Su vestido de bautizo colgaba en el armario, testimonio de días más inocentes. Los libros que había leído y releído, soñando con aventuras románticas donde el amor verdadero siempre triunfaba. Las flores secas que había recolectado en caminatas por las colinas, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Al amanecer del segundo día, había tomado su decisión. Se dirigió a la iglesia, donde encontró al padre Anselmo arrodillado ante el altar, rezando fervientemente por una solución que no requiriera el sacrificio de una joven inocente. «Padre», dijo suavemente, «acepto la propuesta. Me casaré con Takoda». El sacerdote levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Hija mía, no tienes que hacer esto. Dios encontrará otra manera. Dios me está mostrando el camino», interrumpió Rosalinda con una tranquilidad que la sorprendió a ella misma. «Si mi sacrificio puede salvar a mi pueblo, entonces es lo que debo hacer. Pero necesito que me prometa algo, padre Anselmo. Lo que sea, hija mía. Prométame que si algo me sucede, cuidará de mi padre. Y prométame que recordará a todos que hice esto por amor, no por miedo». El padre Anselmo se puso de pie y abrazó a la joven que había visto crecer desde niña. «Te prometo ambas cosas. Y prometo también que rezaré todos los días para que Dios proteja tu alma pura, sin importar a dónde te lleve este camino».
Cuando don Anastasio envió la respuesta afirmativa a Severiano esa misma tarde, todo el pueblo se sumió en un silencio que hablaba más que cualquier lamentación. Rosalinda Pilar, la rosa más hermosa de San Rafael, sería entregada al demonio del desierto para salvar las vidas de todos los que amaba. Lo que nadie sabía era que esta decisión no solo cambiaría el destino de Rosalinda, sino que desataría una cadena de eventos que transformaría para siempre la historia de la frontera entre dos mundos. La caravana que se dirigía hacia la fortaleza de Severiano avanzaba lentamente bajo el sol despiadado del desierto, levantando nubes de polvo que parecían señales de humo, anunciando la entrega de un sacrificio humano. Rosalinda viajaba en silencio dentro de un carruaje cubierto, vestida con el único traje de novia que el pueblo había podido conseguir. Un vestido blanco de algodón simple pero elegante que había pertenecido a su difunta madre, alterado apresuradamente por las manos temblorosas de doña Carmen. Su padre cabalgaba al lado del carruaje, con el rostro endurecido, pero los ojos traicionando el dolor que amenazaba con destrozarlo. Cada kilómetro que se alejaban de San Rafael parecía arrancar otro pedazo de su alma. A sus 23 años, Rosalinda había sido su única alegría después de la muerte de su esposa, y ahora la estaba entregando a un destino que le aterraba más que su propia muerte. El padre Anselmo había insistido en acompañarlos, argumentando que alguien con autoridad moral debía oficiar la ceremonia que sellaría este pacto diabólico, pero en realidad, el anciano sacerdote no podía soportar la idea de dejar que Rosalinda enfrentara sola lo que le esperaba. Sus labios se movían constantemente en oración silenciosa, pidiendo a todos los santos que protegieran a la joven que había visto crecer desde niña. Cuando finalmente llegaron a la fortaleza de Severiano, al atardecer del tercer día, Rosalinda sintió como si hubiera entrado en los dominios del mismo demonio. La construcción se alzaba como una cicatriz en el paisaje, muros altos de piedra gris coronados con alambre de púas, torres de vigilancia ocupadas por soldados que parecían buitres esperando carroña, y portones de hierro que rechinaban como lamentos cuando se abrían. El general Severiano Campos los recibió en el patio principal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Era un hombre corpulento de 50 años, con bigote gris cuidadosamente recortado y uniforme impecable, que contrastaba grotescamente con la crueldad que irradiaba su presencia. Sus ojos recorrieron a Rosalinda con una evaluación calculadora que la hizo sentir como ganado siendo inspeccionado antes del sacrificio. «Magnífico», exclamó con voz que pretendía ser jovial, pero sonaba siniestra. «Don Anastasio ha criado una hija verdaderamente hermosa. Tacoda tendrá suerte de recibir semejante regalo». Sus palabras goteaban sarcasmo, como si encontrara divertido el sufrimiento que estaba causando. «¿Dónde está?», preguntó Rosalinda con más valentía de la que sentía. «¿Dónde está el hombre con quien debo casarme?». Severiano soltó una carcajada que resonó por todo el patio como el graznido de un cuervo. «¡Ah, qué impaciente! No se preocupe, señorita. Su futuro esposo llegará mañana al amanecer. Esta noche podrá descansar y prepararse para conocer al legendario Tacoda». Su expresión se volvió más seria, casi amenazante. «Espero que comprenda la importancia de este matrimonio. Su comportamiento determinará no solo su propio destino, sino el de todo su pueblo». Esa noche, en una habitación pequeña y fría de la fortaleza, Rosalinda permaneció despierta contemplando las estrellas a través de los barrotes de su ventana. Cada estrella parecía un ojo observándola, juzgando la decisión que había tomado. Se preguntaba cómo sería Tacoda en realidad. ¿Sería realmente el monstruo que describían las leyendas? ¿O habría algo de humanidad escondido bajo la reputación de terror que lo precedía? El amanecer llegó demasiado pronto, anunciado por el sonido de cascos aproximándose a galope. Rosalinda se asomó por la ventana y vio una nube de polvo acercándose desde el horizonte. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que temió que se escapara de su pecho. El momento que había temido y anticipado durante días finalmente había llegado. Cuando la polvareda se asentó, reveló una imagen que la dejó sin aliento. Tacoda montaba un magnífico caballo negro que parecía haber emergido de las leyendas apaches. Pero el hombre mismo era diferente a todo lo que había imaginado. Sí, era imposiblemente alto e imponente, con hombros anchos y músculos que hablaban de años de supervivencia en el desierto.
Su piel bronceada brillaba bajo el sol matutino y su cabello negro caía como una cascada hasta sus hombros. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Desde la distancia, incluso a través de los barrotes, pudo ver que no tenían la locura sanguinaria que esperaba. En cambio, había en ellos una profundidad que hablaba de sabiduría ancestral y un dolor que reconoció inmediatamente, porque lo había visto en su propio espejo durante los últimos días. Takoda desmontó con gracia felina y caminó hacia el portón principal con pasos medidos, cada movimiento controlado y lleno de propósito. No era el salvaje descontrolado de las historias, sino un guerrero que irradiaba una dignidad natural, que contrastaba violentamente con los soldados nerviosos que lo rodeaban con armas en alto. Severiano salió a recibirlo con una escolta completa, pero incluso rodeado de 20 soldados armados, el general parecía inquieto. «¡Takoda!», gritó con falsa cordialidad. «Qué placer finalmente conocer al famoso demonio del desierto». El apache no respondió inmediatamente. Sus ojos oscuros recorrieron la fortaleza con la atención de quien está evaluando posibles rutas de escape y puntos débiles. Cuando finalmente habló, su voz fue profunda y clara, con un español perfectamente articulado que sorprendió a todos los presentes. «He venido por mi hermana», declaró simplemente, «y por la mujer que dicen que debo desposar para garantizar la paz». «Excelente», exclamó Severiano, frotándose las manos con anticipación. «Ambas lo esperan. Pero primero, hablemos de los términos de nuestro acuerdo. Usted se casará con la señorita Rosalinda Pilar, una joven de familia respetable, y a cambio yo liberaré a su hermana y proporcionaré las provisiones prometidas al pueblo de San Rafael». Takoda estudió al general con una intensidad que hizo que varios soldados se movieran inquietos. «¿Y después? Después, usted y su nueva esposa vivirán en paz en territorio designado. Usted cesará sus ataques contra mis caravanas y patrullas, y yo garantizaré que su tribu no sea molestada». La sonrisa de Severiano se volvió más cruel. «Naturalmente, cualquier incumplimiento de este acuerdo resultará en consecuencias severas para todos los involucrados». Fue entonces cuando Takoda levantó la vista hacia las ventanas de la fortaleza y sus ojos se encontraron directamente con los de Rosalinda. El impacto de esa mirada fue como un rayo atravesando su alma. No había malicia en esos ojos oscuros, sino una curiosidad genuina y algo que parecía respeto. Como si estuviera viendo no a una víctima, sino a una guerrera que había elegido su propio campo de batalla. «Quiero conocer a la mujer antes de proceder», declaró Takoda, sin apartar la mirada de la ventana. «Si vamos a estar unidos en matrimonio, tiene derecho a verme y decidir si puede aceptar este destino». Severiano frunció el ceño, claramente descontento con cualquier cosa que no fuera obediencia inmediata. «Eso no es necesario. Los términos ya están acordados. Yo decido qué es necesario», interrumpió Takoda con una voz que cortó el aire como una cuchilla. Por primera vez, mostró un destello del poder que había hecho temblar a centenares de soldados. «La mujer tiene derecho a conocer a quién será su esposo. Es cuestión de honor». La palabra honor resonó en el patio como una campana, revelando la diferencia fundamental entre el guerrero apache y el general mexicano. Uno luchaba por principios, el otro por poder. Uno respetaba el valor del sacrificio, el otro simplemente lo explotaba. Minutos después, Rosalinda fue escoltada al patio principal. Caminó con la cabeza alta, vestida con su sencillo vestido blanco, pero irradiando una dignidad que hizo que varios soldados bajaran respetuosamente la mirada. Cuando se detuvo frente a Takoda, el silencio fue tan profundo que se podían escuchar las águilas graznando en las montañas distantes. De cerca, el guerrero era aún más imponente, pero también sorprendentemente humano. Sus facciones eran nobles, marcadas por cicatrices que hablaban de batallas sobrevividas y tragedias soportadas. Cuando habló, su voz fue suave, respetuosa. «Soy Takoda», dijo simplemente. «Me han dicho que estás dispuesta a casarte conmigo para salvar a tu pueblo. ¿Es cierto?» Rosalinda levantó la barbilla, encontrando fuerzas que no sabía que poseía. «Sí, es cierto. Soy Rosalinda Pilar, y acepto este matrimonio para proteger a las personas que amo». Takoda asintió lentamente, como si hubiera escuchado exactamente lo que esperaba. «Entonces entiendo por qué te llaman valiente.
Pocos guerreros que he conocido tendrían el coraje de hacer lo que estás haciendo. Sus palabras la tomaron completamente por sorpresa. No era lo que esperaba escuchar del supuesto demonio del desierto. En sus ojos vio comprensión, incluso admiración, no la crueldad que habían pintado las leyendas. ¿Está lista para proceder con la ceremonia?, preguntó Severiano impacientemente, claramente molesto por el intercambio respetuoso entre los novios. Rosalinda miró una vez más a Takoda, buscando alguna señal de lo que le esperaba. Lo que vio en sus ojos le dio una chispa de algo que no había sentido en días: esperanza. Tal vez, solo tal vez, este matrimonio no sería la condena que había imaginado. «Estoy lista», respondió con voz firme. Y mientras el padre Anselmo se preparaba para oficiar la ceremonia más extraña de su vida, ninguno de los presentes podía imaginar que estaban siendo testigos del comienzo de una historia de amor que desafiaría todas las expectativas y cambiaría el destino de dos pueblos para siempre. La ceremonia se realizó en el patio central de la fortaleza, bajo un sol que parecía un ojo ardiente observando desde el cielo. El padre Anselmo, con las manos temblorosas pero la voz firme, abrió su gastado libro de oraciones, mientras los soldados de Severiano formaban un círculo amenazante alrededor de los novios. No había flores, ni música, ni invitados celebrando. Solo el viento del desierto susurrando entre las piedras como testigo silencioso de un matrimonio nacido de la desesperación. Rosalinda permanecía de pie junto a Takoda, sintiendo el calor que irradiaba su cuerpo imponente. De cerca, podía percibir el aroma a hierba del desierto y cuero curtido que lo rodeaba, completamente diferente a los perfumes refinados de los caballeros que había conocido en San Rafael. Sus manos, grandes y callosas, contrastaban con las suyas, suaves por una vida de privilegios que ahora parecía un sueño lejano. Takoda, guerrero del pueblo apache, ¿aceptas a Rosalinda Pilar como tu esposa para amarla y protegerla según las leyes de Dios?, preguntó el padre Anselmo, su voz quebrándose ligeramente en las palabras finales. Takoda se volvió hacia Rosalinda, y cuando sus ojos se encontraron, ella vio algo que la sorprendió profundamente. No había resentimiento por estar siendo forzado a este matrimonio, ni frialdad hacia una mujer que representaba el mundo que había destruido el suyo. En cambio, había una solemnidad profunda, como si estuviera tomando un voto sagrado ante los espíritus de sus ancestros. «Acepto», respondió con voz profunda que resonó por todo el patio. «Prometo proteger su vida con la mía, honrar su sacrificio y defender su honor como defiendo el de mi propia hermana». Las palabras golpearon a Rosalinda como un rayo. No había dicho las respuestas tradicionales que esperaba el ritual católico. En cambio, había hecho promesas que parecían surgir del núcleo mismo de su alma apache, promesas que tenían peso de sangre y honor. «Rosalinda Pilar, ¿aceptas a Takoda como tu esposo para amarlo y respetarlo según las leyes de Dios?», continuó el padre Anselmo. Rosalinda miró los ojos oscuros del guerrero que tenía frente a ella. Durante días, había imaginado este momento como el final de su vida, el momento en que se convertiría en la esposa de un monstruo. Pero el hombre que tenía ante sí no era un monstruo. Era alguien que, como ella, había sido forzado a este matrimonio por circunstancias más allá de su control y que había elegido enfrentarlo con dignidad en lugar de amargura. «Acepto», respondió con voz clara que sorprendió incluso a su padre. «Prometo honrar este matrimonio y ser digna del nombre que llevaré». Severiano, que había estado observando desde las sombras con una sonrisa cruel, se adelantó. «Excelente. Ahora que están unidos ante Dios y la ley, es momento de discutir los términos específicos de nuestro acuerdo». Su voz goteaba satisfacción maliciosa. «Takoda, su hermana será liberada mañana, después de que usted y su esposa hayan demostrado su compromiso con este matrimonio». La expresión de Takoda se endureció peligrosamente. «Habíamos acordado que Aiyana sería liberada inmediatamente después de la ceremonia». «Los planes han cambiado», replicó Severiano con descaro. «Necesito garantías de que cumplirá su parte del trato. Una noche con su nueva esposa debería ser suficiente para demostrar que está verdaderamente comprometido con este arreglo».
Rosalinda sintió que la sangre se le helaba en las venas. La implicación era clara y humillante. Severiano no solo había orquestado este matrimonio forzado, sino que ahora exigía pruebas de su consumación como si fueran animales en exhibición. «No», declaró Takoda con una voz que cortó el aire como una cuchilla. «Mi esposa no será sometida a esa humillación. Aiyana será liberada ahora, o no habrá acuerdo». La tensión en el patio se volvió tan espesa que parecía sólida. Los soldados ajustaron su agarre en las armas, mientras Severiano luchaba entre su deseo de mantener control y la realidad de que necesitaba la cooperación de Takoda. Rosalinda, sorprendiéndose a sí misma, dio un paso adelante. «General Severiano», dijo con una voz que sonaba más fuerte de lo que se sentía. «Soy una mujer de honor, como lo es mi esposo. Nuestra palabra debería ser suficiente garantía. Si necesita más pruebas, entonces su palabra tampoco vale nada. Y todo este arreglo es una mentira». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los soldados parecían contener la respiración. Severiano la miró con ojos entrecerrados, claramente furioso por ser desafiado públicamente por una mujer que se suponía debía ser una víctima sumisa. Finalmente, soltó una carcajada forzada. «¡Qué espíritu, Takoda! Parece que ha conseguido una esposa con carácter». Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Muy bien. Aiyana será liberada esta tarde. Pero recuerde, cualquier incumplimiento de este acuerdo tendrá consecuencias severas». Una hora después, Rosalinda se encontraba en una pequeña habitación de la fortaleza que le habían asignado como alcoba nupcial. La ironía del nombre era cruel, considerando que la habitación tenía más aspecto de celda que de refugio romántico. Se había sentado en el borde de la cama estrecha, contemplando sus manos mientras procesaba la realidad de que ahora era oficialmente la esposa de un hombre al que apenas conocía. La puerta se abrió suavemente, y Takoda entró llevando una bandeja con comida simple pero nutritiva. Sus movimientos eran cuidadosos, respetuosos, como si estuviera acercándose a un animal herido que podría huir en cualquier momento. «Pensé que podrías tener hambre», dijo simplemente, colocando la bandeja en la pequeña mesa junto a la ventana. «Ha sido un día largo». Rosalinda levantó la vista, estudiando a este hombre que ahora era su esposo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó suavemente. «¿Por qué defendiste mi honor ante Severiano? Podrías haber recuperado a tu hermana más fácilmente si hubieras aceptado sus términos». Takoda se acercó lentamente y se sentó en la única silla de la habitación, manteniendo una distancia respetuosa. «Porque reconozco el valor cuando lo veo», respondió con sencillez. «Lo que hiciste hoy, casarte con un extraño para salvar a tu pueblo, requiere un coraje que pocos guerreros poseen. No voy a permitir que nadie, ni siquiera Severiano, deshonre ese sacrificio». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Rosalinda. Durante semanas había vivido con la convicción de que su vida había terminado, de que se había convertido en un objeto de intercambio sin valor más allá de su utilidad política. Pero Takoda la estaba tratando como a una guerrera que merecía respeto. «Mi hermana estará libre al atardecer», continuó él. «Mañana partiremos hacia el territorio que Severiano ha designado para nosotros. Es tierra árida, pero hay agua y caza suficiente para sobrevivir». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella. «Quiero que sepas que no espero nada de ti más allá de lo que elijas dar libremente. Este matrimonio fue impuesto a ambos, pero cómo lo vivimos será nuestra decisión». Rosalinda sintió lágrimas amenazando sus ojos, pero esta vez no eran de desesperación sino de algo parecido a la gratitud. «Gracias», murmuró. No esperaba que fueras tan comprensivo. Las leyendas sobre mí están llenas de exageraciones», respondió Takoda con algo que podría haber sido humor. «Soy un guerrero, sí, pero también soy un hombre que entiende el peso del sacrificio. Ambos hemos perdido la vida que planeamos para salvaguardar a quienes amamos. Tal vez podamos encontrar una manera de construir algo nuevo de esas cenizas». Esa noche, mientras Rosalinda se acostaba en la cama estrecha y Takoda se acomodaba en el suelo con mantas que había traído, ambos contemplaron un futuro incierto pero ya no completamente desesperanzador. Afuera, el viento del desierto susurraba historias de transformación y nuevos comienzos. 3 meses habían pasado desde que Rosalinda y Takoda llegaron al territorio árido que Severiano les había asignado como hogar. Un valle rocoso enclavado entre montañas que parecía olvidado por Dios y los hombres.
Pero lo que había comenzado como un exilio forzado, se había transformado lentamente en algo que ninguno de los dos había esperado. Un refugio donde dos almas heridas comenzaban a sanar juntas. Rosalinda despertó esa mañana con el sonido familiar de Takoda, preparando el fuego para el desayuno. Durante las primeras semanas, había insistido en levantarse antes que él, para demostrar que no era la señorita mimada que probablemente esperaba. Pero Takoda había establecido gentilmente que cuidar del hogar era responsabilidad compartida, y que levantarse antes del amanecer para cazar y recolectar agua era simplemente más eficiente que competir por quién era más trabajador. Al salir de la pequeña cabaña de adobe que habían construido juntos, Rosalinda encontró a su esposo sentado junto al fuego, pero no estaba solo. Una joven apache de unos 18 años estaba sentada frente a él, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras hablaba en su idioma nativo con voz urgente y quebrada. «¿Aiyana?», preguntó Rosalinda suavemente, reconociendo inmediatamente a la hermana de Takoda que había sido liberada según lo prometido. Takoda levantó la vista, su expresión sombría, confirmando que las noticias no eran buenas. «Aiyana trajo información desde la reserva principal», explicó en español, para que Rosalinda pudiera entender. «Severiano no ha cumplido ninguna de sus promesas. Los suministros que prometió a tu pueblo nunca llegaron, y ahora está usando nuestro matrimonio como excusa para atacar otras tribus apaches». El mundo de Rosalinda se tambaló. Durante 3 meses había encontrado una paz inesperada en esta nueva vida. Había comenzado a sentir algo profundo y real por el hombre que era su esposo. Pero ahora la realidad la golpeaba como un puño en el estómago. Todo había sido una mentira elaborada. «Mi pueblo», murmuró con horror. «¿Qué pasó con mi pueblo?». Aiyana habló directamente a Rosalinda por primera vez, en un español entrecortado pero comprensible. «Severiano. Él dice que Apache no cumple acuerdo. Dice que Takoda no controla bien, que matrimonio no sirve. Ahora ataca pueblos mexicanos. Dice que es culpa de apaches». Takoda se puso de pie lentamente, su rostro transformándose en la máscara de guerra que Rosalinda no había visto desde su primer encuentro. «Está usando nuestro matrimonio como justificación para una guerra total. Dice que si no puedo ser controlado a través de una esposa mexicana, entonces todos los apaches son incontrolables y deben ser eliminados». Rosalinda sintió que la furia crecía en su pecho como un incendio. Durante meses había comenzado a creer que tal vez algo bueno había salido de su sacrificio, que tal vez su dolor había servido para un propósito mayor. Pero Severiano había manipulado todo desde el principio, usando tanto su amor por su pueblo como el amor de Takoda por su hermana para sus propios fines siniestros. «Tenemos que hacer algo», declaró con una determinación que sorprendió incluso a Takoda. «No podemos quedarnos aquí mientras él destruye todo lo que tratamos de proteger». Takoda la estudió con ojos que mostraban una mezcla de admiración y preocupación. «Rosalinda, entiendo tu furia, pero Severiano tiene un ejército completo. Somos solo 2 personas». «Somos más que eso», interrumpió ella, acercándose para tomar sus manos entre las suyas. Durante los últimos meses, había aprendido a leer las expresiones en el rostro noble de su esposo. Había visto la bondad detrás de la reputación feroz. Había comenzado a amar al hombre detrás del guerrero. «Tú conoces estas tierras mejor que cualquier soldado mexicano. Yo conozco cómo piensa la gente de mi clase social. Juntos podemos exponer las mentiras de Severiano». Aiyana observaba el intercambio entre su hermano y su cuñada con fascinación creciente. En los meses desde su liberación, había escuchado rumores sobre el extraño matrimonio de Takoda, pero viendo la forma en que se miraban, la manera en que sus voces se suavizaban al dirigirse el uno al otro, se dio cuenta de que algo milagroso había florecido en el desierto. «Hay más», dijo Aiyana suavemente. «Otros jefes apache. Ellos quieren reunirse contigo, hermano. Dicen que si Takoda pudo encontrar honor en matrimonio con mujer mexicana, tal vez hay esperanza para paz real. Pero necesitan ver que tu esposa es verdaderamente una de nosotros ahora». Rosalinda sintió el peso de esas palabras. Durante 3 meses había aprendido a vivir como apache, a encontrar agua en el desierto, a rastrear animales, a preparar medicinas con plantas nativas. Pero más importante, había aprendido los valores que definían al pueblo de Takoda: honor, lealtad,
respeto por la naturaleza y protección feroz de la familia. Entonces iremos, declaró Rosalinda con firmeza. Hablaré con los jefes, les mostraré que este matrimonio no fue solo un truco político. Les mostraré que he elegido este pueblo como mío y que lucharé por él como lucharía por San Rafael. Takoda la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. ¿Estás segura? Una vez que tomes ese camino, no habrá vuelta atrás. Severiano te verá como traidora a tu propia raza. Rosalinda pensó en su padre, en el padre Anselmo, en todos los rostros queridos que había dejado atrás en San Rafael, pero también pensó en Aiyana, en los guerreros apaches que había conocido, en los niños de las tribus que merecían crecer en paz, y pensó en Takoda, el hombre que había comenzado como un extraño temido y se había convertido en el centro de su mundo. Mi raza, dijo suavemente, es la raza de quienes luchan por la justicia. Mi pueblo es el pueblo de quienes protegen a los inocentes, y mi lugar está junto a mi esposo, sin importar contra quién tengamos que luchar. Esa noche, mientras preparaban su partida hacia el territorio apache, Takoda finalmente expresó las palabras que había estado guardando en su corazón durante meses. Rosalinda, murmuró mientras ella empacaba las pocas pertenencias que tenían, cuando acepté casarme contigo, pensé que estaba salvando a mi hermana. No sabía que tú ibas a salvarme a mí. Ella se volvió hacia él, viendo en sus ojos la misma verdad profunda que había estado creciendo en su propio corazón. Y yo pensé que estaba sacrificando mi vida por mi pueblo. No sabía que estaba encontrando la vida que estaba destinada a vivir. Cuando se besaron bajo las estrellas del desierto, ambos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba, pero también sabían que la enfrentarían juntos, como guerreros unidos por algo más poderoso que las mentiras de Severiano, el amor verdadero forjado en las llamas del sacrificio. 6 meses después, en una reunión histórica que cambiaría para siempre las relaciones entre mexicanos y apaches, Rosalinda se encontraba frente a un tribunal militar en la Ciudad de México, pero esta vez no era una víctima, sino una testigo cuyo testimonio había expuesto las mentiras de Severiano ante las más altas autoridades del país. Las pruebas que ella y Takoda habían recopilado eran abrumadoras. Documentos robados que mostraban cómo Severiano había desviado los suministros prometidos para venderlos en el mercado negro. Testimonios de soldados que confirmaban que había orquestado ataques falsos para justificar su guerra personal. Y evidencia de que había usado el matrimonio de Rosalinda como excusa para una campaña de exterminio que nunca había sido autorizada. General Severiano Campos, declaró el juez militar con voz solemne, ha sido encontrado culpable de traición, malversación de fondos públicos y crímenes contra la humanidad. Es condenado a cadena perpetua en prisión militar. Severiano, esposado y con el uniforme desgarrado, miró a Rosalinda con ojos llenos de veneno. ¡Traidora!, escupió. «Te entregaste a los salvajes y traicionaste a tu propia raza». Rosalinda se puso de pie con la dignidad que había aprendido tanto en los salones de San Rafael como en las tiendas apaches. «Mi única traición fue a la injusticia», respondió con voz clara. «Y mi única lealtad es a la verdad y al amor». Cuando salieron del tribunal, Takoda la esperaba en las escalinatas junto con una delegación que incluía representantes apaches, colonos mexicanos y autoridades gubernamentales que habían venido a firmar el primer tratado de paz genuino entre los pueblos. «¿Cómo se siente ser la mujer que unió 2 mundos?», preguntó un periodista que documentaba este momento histórico. Rosalinda sonrió, tomando la mano de Takoda mientras contemplaba el futuro que habían construido juntos. «Me siento como una mujer que encontró su destino verdadero, que descubrió que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y transformar incluso los corazones más heridos». 3 años después, en el próspero asentamiento que habían establecido entre territorios mexicanos y apaches, Rosalinda contemplaba el atardecer desde el portal de su casa mientras mecía suavemente a su hijo pequeño, cuyos ojos oscuros como los de su padre brillaban con la curiosidad de quien heredaría 2 culturas ricas. Takoda se acercó desde los campos donde había estado trabajando con colonos mexicanos y guerreros apaches lado a lado, cultivando la tierra que una vez había sido dividida por el odio. Su rostro se iluminó al ver a su esposa e hijo, como sucedía cada día sin excepción. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó,
como había hecho tantas veces durante estos años de felicidad. Rosalinda levantó la vista hacia el hombre que había comenzado como un extraño temido y se había convertido en el amor de su vida, el padre de sus hijos, su compañero en la construcción de un mundo mejor. Jamás, respondió con la misma convicción que había mostrado en aquella primera ceremonia. Encontré mi lugar en el mundo. Encontré mi propósito. Encontré el amor verdadero. En la distancia, las luces del asentamiento se encendían una por una, iluminando casas donde familias mexicanas y apaches vivían en armonía, donde niños de ambas culturas jugaban juntos, donde el amor había triunfado sobre el odio. La llamaron loca por casarse con el apache más temido de México. Pero al final, esa supuesta locura había sido la sabiduría más profunda. El amor verdadero puede transformar cualquier destino y crear milagros donde solo había desesperación. Fin de la historia.